ustedes hoy en esta mañana, hermanos. Le damos la bienvenida a la Iglesia de Cristo, la cual se reúne aquí en este local. Estamos muy contentos de tener su presencia en esta mañana, especialmente a todos ustedes quienes están visitando. Quizás entre nosotros se encuentren personas que nos estén visitando por primera vez, o posiblemente personas que ya tengan tiempo de estar visitándonos. Queremos decirle nuevamente, como les hemos dicho vez con vez, de que nosotros estamos listos para ayudarle con cualquier necesidad espiritual que usted pueda tener en su vida. Los ancianos de esta congregación están listos y preparados para escucharle y para que así les puedan dar consejos bíblicos concerniente a la necesidad espiritual que usted pueda tener. Pero aún también entendemos que entre los visitantes es posible que algunos de ustedes ya hayan comprendido lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente a lo que usted debe de hacer para entrar en Cristo Jesús. Porque la Biblia nos enseña que si usted está fuera de Cristo Jesús, entonces esto no es una condición, una relación correcta o buena delante de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 1 declara eso. Por lo tanto, si usted quiere estar en Cristo Jesús, como lo declara Gálatas capítulo 3 y versículo 26 y 27, usted notará que la Escritura dice que tiene que ser bautizado. Si usted entiende el plan de salvación y entiende completamente todo lo que tiene que hacer, y en esta mañana está listo o lista para tomar esos pasos en su vida, nosotros estamos preparados, estamos listos para ayudarle en ese compromiso que usted hará con Jesucristo, con el Señor. Al momento de entonar el canto de invitación, le invitamos para que pase enfrente y hable con uno de nuestros ancianos que estarán acá enfrente. O si no, quiere hablar privadamente con ellos, lo puede hacer también. Pero le invitamos. Para nosotros quienes somos miembros del cuerpo de Cristo Jesús, si entre nosotros se encuentran personas que son miembros de otra congregación visitando con nosotros, le damos la bienvenida. Y al momento que ustedes regresen a su congregación local, queremos que lleven saludos de esta congregación. Les amamos, estamos orando por la congregación en donde usted se reúna, para que así juntos podamos cumplir la voluntad de Dios en este mundo. Pero aún también, si acaso hay personas que son miembros del cuerpo de Cristo Jesús, y en estos momentos aún todavía no han puesto su membresía en una congregación local, nosotros estamos listos y preparados para ayudarle. Si es que usted tiene el deseo de que poner la membresía con esta congregación, solamente hablar con los ancianos de esta congregación y ellos le darán más esta información a lo que usted tendrá que hacer. Solo que bienvenidos todos. We want to welcome each one of you this morning to our worship service here in this locale. We're so thankful for the opportunity that we have from God that He gives us this day in order to come and to worship Him in spirit and in truth. We know that among us there are people that are probably visiting. And when I say visiting, there are probably visitors among us that are visiting for the first time. Or maybe you have already visited us for quite some time. Nonetheless, we're thankful for your visit and we're so grateful that you are here this morning. However, we would like to also let you know that we are here to help in any spiritual need that you might have in life. We know that from time to time, spiritual needs do come across our life. And it is good to help one another in the sense that the Bible speaks and let us know that we are to do this. You may want to talk to one of our elders, and they're ready and they're prepared to give you advice concerning the Word of God and the things that you should do in order to find a resolution to the need that you might have in life. However, if you have been visiting with us quite some time and you are ready to make a commitment to our Lord Jesus Christ, because you know that the relationship that you have at this time with Jesus Christ is not a good one. Romans chapter 8 and verse 1 makes that very plain and clear to all of us.
that has a significance. According to what Galatians chapter 3 and verse 26 and 27 teaches, you need to be baptized in Jesus Christ. And if you know all that entails this, the plan of salvation, and you're ready to make a commitment, you would want to come forward as we give the invitation song in order that you may speak to one of our elders that will be here in front. And they will listen to you and they will give you more advice. If you want to do this in a private setting, you may also do likewise and speak to one of our elders. We know also that there are members of the body of Christ that are within us this morning that are visiting maybe from other congregations. We're thankful that you have chosen to be with us this morning. However, whenever you do return to your local congregation, we would like for you to take greetings from this congregation to your local congregation and let them know that we are praying for them, that together, united, we may be able to reach that which is required of all of us as the Church of Christ. For those of you that are members of the body of Christ and yet have not established membership in a local congregation, we would like to let you know that we stand ready to help you in that manner as well. You may want to talk to one of the elders and they will give you more advice or more knowledge concerning of what you need to do in order for that to happen within your life. In the month of January, we have chosen to speak concerning our future, concerning some of the things as a congregation and individual we need to do. We started out the year by looking at Habakkuk chapter 2 and verses 1 and 2. In that book of the Old Testament, we notice there that Habakkuk makes mention of a vision and how a vision is supposed to be treated. And first of all, we notice that Habakkuk says that the vision has to be written. But when we know that a vision is written, then it becomes a goal. And this is what I would like to talk to you this morning about. I would like to talk to you about the goals that as a congregation or as an individual we should have in order to be able to reach what our Lord Jesus Christ wants us to do, not only as individuals but also as a congregation. I have been meditated upon what verse to use concerning some of the things that you and I need to understand and need to strive for as goals within our Christian life. There were many, but I have returned to a basic one in order for you and I to understand what our goals should be this year 2020. We have already looked at the importance of a vision. Now we're going to be looking at the importance of goals within our life. Durante este mes de enero, hermanos, hemos nosotros escogido de hablar concerniente a nuestra visión. Usamos el texto de Habacuc, capítulo 2 y versículo 1 al 2, en donde el profeta Habacuc del Antiguo Testamento nos enseña que la visión debe de ser escrita. Pero como alguien ya ha mencionado, que una visión escrita se convierte en una meta. Y esto es lo que quiero hablar y estudiar con ustedes en esta mañana, concerniente a meta o a metas. Y sabemos nosotros que existen varios versículos del Nuevo Testamento que podemos escoger para que así individualmente podamos entender cuál debe de ser nuestra meta o metas, cuál debe de ser nuestra meta o metas como congregación, para que así nosotros no solamente estemos tirándole al aire libre, sino que por lo menos entiendamos y comprendamos a dónde queremos llegar durante este año mediante la ayuda y la guía de nuestro Dios. Y para esto he escogido de leer ante ustedes el libro de Efesios capítulo 4 y versículo 13. Vuelvo a repetir un texto básico, sin embargo nos viene a delinear algunas metas importantes para nosotros individualmente y aún también congregacionalmente. Considere pues lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 13. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Consider what Ephesians chapter 4 and verse 13 relates to us. In Ephesians chapter 4 and verse 13, the Word of God says the following: till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. May God bless His holy word. Vamos a orar. Let us pray. Señor y bendito Padre, le damos gracias en esta ocasión, eterno Dios, por la oportunidad que usted nos da concerniente a su palabra que se ha leído en esta mañana, la cual, eterno Dios, vamos a estudiar. Le ruego pues que esté con este servidor suyo mientras que la expongo, eterno Padre. Que sea su palabra lo que nosotros podamos entender, comprender y asimilar en nuestra propia vida. Y que así, eterno Dios, podamos continuar nuestro camino como cristianos, como hijos e hijas suyos, eterno Dios, para que podamos cumplir su propósito. Heavenly Father, we are so thankful for the lecture of this pericope this morning. We ask, Father, henceforth, that you will help us to understand that which is written therein, Father, in order that we may be able not only to understand it, but to be able to assimilate it within our lives, and to be able, Father, to go forth with it. Thank you so much for the opportunity that we have. We ask this in the name of your Son, Jesus the Christ. Lo pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando hablamos de metas, hermanos, queremos enfatizar de que existen bastantes metas en el Nuevo Testamento que usted y yo podemos no solamente leer, pero también tratar de asimilar en nuestra propia vida. Sin embargo, pienso yo que estas 4 metas que nosotros tenemos en estos momentos son metas que incluyen y encierran todo lo que debemos de nosotros tener como metas, como cristianos y congregación. Primeramente dice el apóstol Pablo aquí, de que dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Cuando nosotros leemos el libro de Efesios, nos damos a entender que el apóstol Pablo está hablando de la singularidad de la iglesia. Está hablando de que la iglesia de Cristo es única. Y por lo tanto nos está enseñando varias cosas concerniente al cuerpo de Cristo Jesús. Ya no me puede traer la botellita de agua que le dejé ahí, hermano, por favor. Pero miramos nosotros, hermanos, que ya no estamos siendo viejitos, ¿no? ¿Qué le podemos hacer? Y por más que quieran. Miramos en el libro de Efesios que la palabra del Señor nos enseña concerniente a la iglesia de Cristo y que es única. Y miramos nosotros que el apóstol Pablo nos enseña varias cosas concerniente a la iglesia. Y una de ellas es de que usted y yo deberemos de estar unidos en la fe. La palabra fe que el apóstol Pablo usa aquí en este libro es una palabra que no se refiere a convicción o persuasión, sino que más bien se refiere a un conjunto de leyes, a un conjunto de mandamientos que nuestro Señor Jesucristo ha dejado. Por ejemplo, en Hechos capítulo 6 y versículo 7, ahí la frase es que los sacerdotes, aquellos quienes servían a la ley mosaica, a la ley del Antiguo Testamento, obedecían a la fe. Y ahí se usa de la misma manera. Se usa en referencias de un conjunto de mandamientos, a lo cual todos sabemos que se refiere
a la ley de Cristo, Gálatas capítulo 6 y versículo 2. Al conjunto de leyes que nuestro Señor Jesucristo ha dejado, las palabras que Él nos ha escrito. Juan capítulo 12, versículo 48 en adelante, dice que nosotros debemos de estar sujetos a las palabras que Jesucristo nos ha dejado, porque ellas son las cuales nos van a juzgar en el día postrero. A eso se refiere entonces el apóstol Pablo cuando dice a la unidad de la fe. Judas, en capítulo 1, versículo 3, la vuelve a usar de esta misma manera, es decir, al conjunto de mandamientos que nuestro Señor Jesucristo ha dejado. Y miramos nosotros entonces, cuando el apóstol Pablo habla concerniente a la unidad de la fe, él está describiendo una meta que yo individualmente, que usted individualmente y aún congregacionalmente debemos de siempre de tratar de manifestar en nuestra propia vida. Recuerde que a través de este mundo muchos falsos maestros han salido para engañar la mente cristiana. Eso lo declara 2 de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero no solamente en el mundo ha salido gente así, la cual tenemos que probar, 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1, sino que también dentro de sí mismo, dice el apóstol Pablo en Hechos, capítulo 20, versículo 29 y 30, se levantarán hombres perversos, los cuales habrán cosas que no tienen que ver nada conforme a la doctrina del Nuevo Testamento, sino que serán herejías destructoras que habrán de querer establecer dentro del cuerpo de Cristo Jesús para destruirlo. Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 1 y 2 habla de esto. Y miramos entonces nosotros que Satanás no duerme, sino que constantemente está tratando de traer a la iglesia a una desunidad. No a una unidad, sino que a una desunidad. Y el deseo de Dios es de que nosotros individualmente vengamos a tener una unidad con la doctrina que el Señor nos ha dejado. Porque la doctrina es importante para mi vida, para poder estar yo bien con Dios y para poder yo hacer y llegar a los siguientes puntos que este versículo nos menciona. Entonces, una de las metas en mi propia vida debe de ser de llegar a la unidad de la fe. Una de las metas de nosotros como congregación y congregaciones del Valle es de llegar a la unidad de la fe. Debemos nosotros cumplir lo que el apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios capítulo 1 versículo 10, que cuando hablemos debemos de hablar la misma cosa. Debemos nosotros de tener el mismo pensamiento. Debemos nosotros de juzgar las cosas con la misma palabra que Jesucristo nos ha dejado. Esta es la meta, o una de las metas que yo me propongo en mi vida y que sugiero que usted también se proponga en su vida de lograr. No es algo fácil, sino que tiene su grado de dificultad, porque primeramente necesitamos nosotros que entender la doctrina del Nuevo Testamento. Necesitamos nosotros que entender qué es la doctrina que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. La doctrina que Jesucristo nos ha dejado es la doctrina de Dios, es la doctrina del Padre. Juan capítulo 17, versículo 5 en adelante nos habla de esto. Jesucristo dice que al escucharle a Él hablar, nos vamos a dar cuenta si la doctrina es de Él o es del Padre. Y claro que es del Padre. De lo que entonces debemos de llegar a esa meta. Whenever we study concerning the vision that Habakkuk talks about, we need to understand that whenever a vision is written, it becomes a goal. And this is what I want to talk to you concerning this morning. I want to talk to you about the goals that
I, as an individual, should have in my Christian life. And also concerning the goals that you as an individual should have in your Christian life. But also a goal that as a congregation we should have. And whenever we look at Ephesians chapter 4 and verse 13, we have to come to the understanding that the Apostle Paul, whenever he wrote this epistle to the Ephesians, we noted that the Apostle Paul was writing concerning the singularity, the unification, the unity concerning certain things. And one of the things that Paul would like the church to demonstrate is the unification, the unison concerning the faith. But whenever he uses the word faith here, some people have the understanding that this word faith is used in reference to pisteo, which is the Greek word, which means to persuade or to convict. However, whenever we do an in-depth study of the word, and we come to the lexicographers, people that can define the Greek and the Hebrew words, we understand that this is making reference to a conjunction of commandments. It is making reference to a doctrine, a teaching. And therefore, we notice that this is what the New Testament teaches concerning as well. Because when we go to Acts chapter 6 and verse 7, we notice there that the priests, people that believe in the Old Testament law, they were taught the Word of God. They were taught that they were worshiping God the wrong way. And it says there's a very interesting phrase there, and they were obedient to the faith. Well, the word obedient to the faith, that phraseology makes reference to the obedience to the doctrine of Jesus Christ. It is what Jesus Christ not only spoke to his disciples, but also left for each one of us. As he says in John chapter 12 and verse 48 and following, that the words that he has spoken, those are the words that will judge us in the last day. That is the doctrine of Jesus Christ. That is the law of Jesus Christ. Galatians chapter 6 and verse 2 brings forth that phrase. So therefore, as an individual, you and I have to be in unison with the doctrine of the New Testament. We have to understand that there is a great importance for each one of us to be able to be united with the doctrine of the New Testament. We cannot just get up and preach and teach whatever we want. We have to teach and preach the doctrine of the New Testament. And this is a challenge not only for me as an individual, but for you and for us as a congregation. As a matter of fact, it is a challenge for all the congregations here in the valley that we need to be united in doctrine. We have not been established to do our own will, but we have been established to do the will of our Lord. And this requires to come to be in unison with the faith. En segundo lugar, hermanos, miramos nosotros que dice el texto en el versículo 13, y del conocimiento del Hijo de Dios. Me da tristeza en decir que nosotros como cristianos, algunos, no todos, ya tenemos varios años dentro del cuerpo de Cristo Jesús y aún todavía no conocemos a nuestro Señor Jesucristo. No lo conocemos, no conocemos quién es nuestro Señor Jesucristo. Algunos tienen un concepto de nuestro Señor Jesucristo que es un Dios de amor. Y según la interpretación de amor que ellos definen, es un amor en que Dios los deja hacer lo que ellos quieren hacer. Y no es así. La palabra del Señor nos enseña que Dios es un Dios de amor, pero aún también miramos que es un Dios severo. Se demuestra su severidad. Se demuestra su enojo en contra de sus hijos cuando no hacen y no cumplen la voluntad de Él. Y menciono solamente esto para que nosotros lleguemos a entender de que en ocasiones no conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Y durante este año, una de las metas que nosotros debemos de tener es de enamorarnos nuevamente o enamorarnos con nuestro Señor Jesucristo, de llegarle a conocer a nuestro Señor Jesucristo
en una manera más íntima. Y la manera en cómo hacemos esto es dejar que la palabra del Señor abunde en nuestra mente en abundancia. Como dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 y versículo 16. Dejar que la palabra del Señor abunde en abundancia en nuestra mente. Porque la palabra del Señor es la cual nos habrá de instruir, nos habrá de reprender, nos habrá de redarguir, nos habrá de instruir en toda justicia. Noten, al fin de que usted y yo, hombres, mujeres de Dios, estemos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Segunda Timoteo capítulo 3 y versículos 16 y 17. Y cuando la palabra del Señor entonces entra en su total capacidad en mi mente y la vengo a entender y viene a iluminar mi hombre interior, entonces nosotros seremos transformados de gloria en gloria. Es lo que dice 2 de Corintios capítulo 3 y versículo 18. Considere pues lo que dice el apóstol Pablo aquí en este texto. En 2 de Corintios capítulo 3 y versículo 18, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como a un espejo, la gloria del Señor. ¿Y a cuál es la gloria del Señor? La gloria del Señor es la palabra viva en nosotros. La palabra del Señor, dice Salmo 119, versículo 130, entra y ilumina nuestro hombre interior. Pablo dice en Efesios 1:18 que viene a alumbrar nuestros ojos de entendimiento. Vemos la gloria de Dios. Dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Nos viene a transformar a que vengamos nosotros a conocer a nuestro Señor Jesucristo, aún más de lo cual lo conocemos superficialmente, sino que lo vamos a conocer totalmente en lo que es nuestro Señor Jesucristo. Esto debe de ser una de las metas en nuestra vida durante este año. However, when we look at the book of Ephesians chapter 4 and verse 13, we notice the second goal that Paul is making reference to there. He is making reference to all the Christians in Ephesus. However, he's also making reference to me and to you and to us as a congregation. And he is making reference that we come to the complete knowledge. It says there in verse 13, until the complete knowledge of the Son of God. And I'm afraid to say this, but I'm going to say it anyway, that some of us have been in the church for maybe 5, 10, 15 years, and we still do not have a complete knowledge of our Lord Jesus Christ. Some Christians believe that God is all love, and that he will not harm us even though if we do wrong against him. They define love as God letting us do anything and everything that we want to do that's contrary to the will or to his will, and he will not do nothing to us. That's erroneous. That's against what the Bible teaches. The Bible teaches that God is love. However, he also teaches that God is a severe God. Romans chapter 11 and verse 33 and following makes reference to that. God will chastise us if we do not do the things that we are commanded to do. And Hebrews chapter 12 and verse 5 and following speaks of that. Revelation chapter 3 and verse 19 and following speaks of that. God will chastise us if we do wrong. So some of us do not know our Lord Jesus Christ. Because if we would know our Lord Jesus Christ, then we would show reverence in our lives. And we would hesitate in doing the things that are contrary to his will. Because we know that we will be chastised one way or another. However, some of us still do not know God that well. And it would be good for us to put upon ourselves this goal throughout this year to get to know
our Lord Jesus Christ. And the only way that we're going to do that is by doing what Colossians chapter 3 and verse 16 says. It says, let the word of God dwell within you abundantly in your mind. And remember that the word of God is powerful enough to enter into our inner man. And once it enters into our inner man, it will illuminate our inner man. Ephesians chapter 1 and verse 18 says that it illuminates our eyes of understanding. In Psalms 119 and verse 130, it says that it will illuminate our inner man, the Word of God. And therefore, through the Word of God, then, we will notice that it produces within us not only instruction, it will rebuke me, it will admonish me, it will instruct me in all justice, in order that I may become a perfect man of God, a perfect woman of God, in order that I may be prepared for every good work. 2 Timothy chapter 3 and verse 16 and 17 speaks of that. You remember the verse in 2 Corinthians chapter 3 and verse 18? It says that we are transformed from glory to glory. And once again, the glory is the Word of God. We're transformed from glory to glory in order that we can become a true image of who God is. That we can become His sons and daughters. That our character will be manifested in the like manner of Him. And this is the second thing that we notice here as a goal that Paul is making reference to in Ephesians chapter 4 and verse 13. But we notice also that it says here, unto a perfect man. And once again, the word perfect, the word telos, it is the Greek word. According to the lexicographers, it's making reference to a mature person. A person that can think maturely. A person that can speak maturely. A person that can deal with situations in life maturely. Not like a child, but as a mature person. That's how the word perfect is being used here. And the reason why, as I have stated many times here, is because these are the people, these are the Christians, these are His children that God will use in order to develop the character of the congregation. In order for the congregation to have leaders, that is, men and women, women in their respective areas, in order for them to lead the congregation. You see, perfection is expected. And everything that has been put before us demands perfection. Number one, we had a perfect man come to live on this earth, which is Jesus Christ. He committed no sin. He was perfect. He died a perfect death. He shed His perfect blood. He gave His perfect law. So when we come into that equation, when we are forgiven through the perfect blood of Jesus Christ, and when we follow a perfect law, then we become perfect in the sense that we are submerged, we're submitted in that perfection. So God made it possible for you and I, even though you and I were born perfect, but through many perversions within and our perfection was no longer, God made it possible to reconcile us with Him and to bring us up to that standard once again, to a perfection that we can be perfect in doing things that God wants us to do. That's what Paul is making reference to. And we see this within the New Testament. Pero también vemos, hermanos, que otra meta que tenemos aquí, que el apóstol Pablo habla, es a un hombre o a un varón perfecto. Y la palabra que se usa aquí, la palabra telos, que es la palabra que se refiere a la perfección, según los lexicógrafos, nos enseña que esta palabra significa a una persona madura, a una persona que es madura en su forma de demostrar su cristiandad,
en su forma de mostrar su carácter como cristiano, porque una persona madura es la cual Dios utiliza en su cuerpo para hacer las cosas que son necesarias. Ya lo he mencionado algunas veces concerniente a esto. Pero muchos dicen, bueno, es imposible de llegar a una perfección, a como Pablo lo está escribiendo aquí. Pero si Jesucristo vino a este mundo y murió perfectamente, fue a la cruz y fue una muerte de cruz perfecta, derramó su sangre perfecta, estableció su ley perfecta, y cuando usted y yo nos venimos a envolver en esa perfección, ¿qué y cuál será el resultado? Perfección. Porque gracias a eso, a la vida de Cristo, nosotros ahora ya somos hechos participantes de la justicia de Dios. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Ya nos venimos a ser justos ante Dios. Nos venimos a ser una persona perfecta ante Dios, porque nuestros pecados han sido quitados y ya Dios no ve nuestro pecado. Por eso dice la Biblia, bienaventurado el varón el cual Dios no inculpa de pecado. Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8. Y entonces en esa perfección, entonces ya tenemos una perfecta ley, en la cual nosotros solamente somos los portavoces, somos los pregoneros, somos aquellos los cuales vamos a vivir en esa perfecta ley. No le vamos a quitar, no le vamos a cambiar, la ley ya es perfecta. Entonces todo está disponible para que usted y yo lleguemos a esa perfección, de acuerdo como Pablo la escribe aquí en Efesios capítulo 4, versículo 13. Solo que por favor no insulte la inteligencia del apóstol Pablo cuando dice él que seamos perfectos y nosotros contestamos, no podemos ser perfectos. Porque sí podemos ser perfectos en ese sentido. Porque tenemos todo lo necesario para llegar a esa perfección. Lo que no nos deja llegar a esa perfección es nuestro deseo, nuestra manera de ser perezosos, en no querer hacer lo que se requiere. Claro, algo tan bonito y algo tan bello así va a costar. Va a costar. Y si a mí y si yo no tengo el deseo de obtenerlo, no lo voy a obtener. Pero por favor no digamos que no se puede alcanzar simplemente porque usted es un perezoso o simplemente porque usted no tiene el deseo de querer alcanzarlo, porque sí se puede alcanzar. Llegar a un varón perfecto. La Biblia nos enseña en varias ocasiones que se puede llegar a ese estado. Y por último, miramos nosotros que es la palabra del Señor, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la medida y a la estatura de Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice que yo venga a pensar como Cristo, que venga a tener la mente de Cristo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16 dice que todo cristiano debe de aspirar para que nosotros vengamos a obtener en nuestra propia vida una mente de Cristo. Que yo venga a pensar como Cristo, que yo venga a hablar como Cristo, que yo venga a actuar como Cristo en mi propia vida. Es una tarea difícil de llevar a cabo en nuestra vida, pero no una tarea imposible. Y recuerden, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lucas capítulo 1, versículo 37. Dios puede hacer maravillas en nuestra vida si nosotros simplemente nos dejamos que Dios nos lleve a ese punto. Si nosotros simplemente nos entregamos a Dios para que nos lleve a ese punto. Que nosotros vengamos a la medida y a la estatura de Cristo Jesús. Y cuando lleguemos a la estatura, a la medida de Cristo Jesús, vamos a ver las cosas diferentes. Vamos a tener dominio propio. Vamos a poseer las características de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 8. Porque con Dios todo es posible. Todo. And lastly, we have in Ephesians chapter 4 and verse 13
the last goal that Paul speaks about, that we come to the measure and the stature and the fullness of Christ Jesus. The Apostle Paul is simply letting us know that we need to come and to think like Christ thought, that we need to speak as Christ spoke, that we need to demonstrate our life in the likeness of how Christ demonstrated his life. To come to the fullness of his mind, 1 Corinthians chapter 2 and verse 16, that we may be able, once our mind comes to the fullness of Jesus Christ, the rest of our bodies are going to be submissive to that. Because our minds dictate to the rest of our body what needs to be done. And that's what Paul is making reference to. So in conclusion, let me just say the following. As we are still developing ourselves as Christians for this year of 2020, perfect vision. One of the things is that not only do we have to write our vision, but we have to also come up with the goals that we want for our Christian life. The people of the world call them resolutions. The Bible calls them goals. It is the goals that we have in life. Now you might want to add to this list. It's your prerogative to do so. You are in control of your life under the control of God. But God wants us to understand that our goals this year has to be the following. Number one, that we come to be in unison with his doctrine. Not what I believe, not what I think, it's what says the Word of God. Number two, it says here that we come to the knowledge of his Son. Get to know Jesus Christ. The more you know him, the better our lives will be. Paul got to know him. And Paul says in Galatians chapter 2 and verse 20, it is not I that live no longer, but it is Christ that liveth in me. That means Paul got to know Jesus Christ. Because he no longer was living his life, he was living the life of Christ. Number three, that we have to come to a perfect man. And number four, that we have to come to the measure and the stature of our Lord Jesus Christ. Those are goals that will challenge our life this year. And if you want to make part of them, so be it. May God help all of us to be able to take this undertaking, that we can say at the end, December the 31st, 2020, I have reached the goals that I have set forth in my life. Mm-hmm. How do you measure those goals? Well, you evaluate your life. 2 Corinthians chapter 13 verse 5 says that you should evaluate, you should examine your life constantly. That's how we know. Because a vision with a date produces goals. A goal produces a plan. And the plan demands development to reach those points that we want to reach in our lives. En conclusión, déjenme decir lo siguiente, hermanos. Hemos visto Efesios capítulo 4, versículo 13. Y hemos visto algunas metas que el apóstol Pablo nos está sugiriendo, a mí personalmente y a usted y a toda la iglesia, que podemos alcanzar en este año 2020. La primera meta es de que lleguemos a la unidad de la fe, de que hablemos una sola cosa, de que siempre digamos qué dice la Biblia, de que siempre vamos a la Biblia para ver qué es lo que Dios dice. Segundo, de que nosotros vemos el conocimiento de su Hijo Jesucristo. Dejar que Cristo viva en nuestra vida
como el apóstol Pablo nos menciona en Gálatas 2:20. Ya no soy yo el que vivo, sino que es Cristo que vive en mí. Meta número 3, de que nosotros lleguemos a un varón perfecto. Meta número 4, de que nosotros lleguemos a la estatura, a la medida de nuestro Señor Jesucristo. Le puedo añadir a esta lista, pero pienso y creo yo que esta lista es suficiente para mí. Bastante trabajo, suficiente para usted, bastante trabajo, para la congregación de la misma manera, para que lleguemos a presentar esto en el día 31, 2020. Que nos podamos examinar nuestra vida, como dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, para que a ver si acaso hemos logrado obtener esto lo cual nos hemos propuesto durante este año. Recuerde, una visión establece metas. Las metas establece un plan, es decir, un plan de acción, un plan en cómo se va a desarrollar. Y nos damos cuenta en el último día si acaso hemos alcanzado todo esto. Por lo tanto, en esta mañana quiero dar la invitación, como dije al principio, a todo visitante que nos está visitando y que ya entiende el plan de salvación y que quiere tomar ese paso crítico en su vida de venir a Cristo Jesús, de entregarse a Cristo Jesús. Lo puede hacer esta mañana. Puede pasar al frente. Si en esta mañana hay miembros del cuerpo de Cristo Jesús que necesitan las oraciones de esta congregación, estamos listos para orar por ustedes. Ya lo he dicho muchas veces, no que nosotros seamos mejores que usted, pero la Biblia dice que oremos uno por los otros. Y estamos para ayudarle, para que así usted pueda continuar su vida cristiana. Si usted se ha apartado de la iglesia y quiere volver a regresar, quiere restablecer cosas con Dios, lo puede hacer. El Señor está con los brazos abiertos, esperándole, porque no puede tener relación con usted hasta que no haya arrepentimiento. Lucas capítulo 17, versículo 1 al 4. Cuando haya arrepentimiento, entonces existe la reconciliación, Colosenses 1:21. Y Dios entonces ya puede volver a tener relación con usted, que usted perdió con Él al decidir en pecar y de dejar que el pecado entrara en su vida. ¿Qué puedo hacer? La decisión es suya. The invitation is before you. You would like to accept Jesus Christ? Come forward. If you like to ask for forgiveness, if you like to rededicate your life to Jesus Christ because you have left Him, we want you to come back. God wants you to come back. We stand ready to help you as we stand and sing the invitation song. Puesto de pie, por favor.